Samantha, creo que se equivocó de clase. La voy a sacar, Samantha, porque creo que sí se equivocó de clase. Oye, muy bien, chicos. Los demás, Alessandra, Karina y Adolfo, prendan sus cámaras, ya saben. Ok, Adolfo. ¿Qué dijimos? Muy bien, perfecto. Bueno, para los que, aunque hayan avisado a dirección y aunque me avisen a mí de que sus cámaras no funcionan, recuerden que hay un puntaje en que se llama presentación. Si yo no los veo, yo les bajo ese puntaje, aunque se haya justificado el que no sirva la cámara, no tengamos internet, este, la justificación que sea, ¿sale? Digo, eso va en general para todos, no nada más para Adolfo. Y bueno, que siempre, digo ahorita porque tiene problemas con su cámara también, pero aún así el puntaje de presentación disminuye. Entonces, bueno, si les dan sus calificaciones en general, tanto con su examen, con lo que yo ya califiqué de sus tareas, pues van a salir un poco demasiado bajos, chicos, porque salieron muy bajos. En general, este grupo salió en mi materia muy, muy, muy bajo. Entonces, pues nada más hay que ponerse a estudiar y pues checar eso también, ¿sale? Yo sé que tenemos todos problemas con el internet, o a veces con las cámaras, pero aún así pues es parte del puntaje. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a terminar el sistema cardiovascular que estábamos viendo. Por cierto, Adolfo, de una vez también le aviso, digo, porque usted fue el más bajo, sinceramente, en mi materia. Recuerde que a usted le tocaba exponer el sistema cardiovascular junto a Viviana, el cual no expusieron, ¿sale? Entonces, recuerde que son 2 puntos de tarea más 2 puntos de exposición, el cual usted pierde los 2 puntos directamente en exposición y solamente le quedan los 2 puntos de tarea si es que entregó las tareas. Si no, pues también se vuelan esos puntos de tarea para que después no pregunten por qué salieron reprobados en mi materia. Materias que no se pasen, yo creo que ya la directora les dijo que el siguiente semestre la van a tener que volver a reponer. Entonces, pues procuren estudiar y pasar las materias porque si no, pues se van a quedar atorados con materias de otros semestres. Estábamos viendo la semana pasada el sistema cardiovascular y estábamos viendo precisamente ya el sistema, los vasos sanguíneos propiamente. Ney, ¿se acuerda cómo se llama este vaso enorme que estamos viendo aquí? ¿Me puede recordar cómo se llama, Ney? Ney, Ney. Por ahí se acuerda cómo se llama ese vaso grande, Ney. Cari, ¿se acuerda cómo se llama el vaso grande? Aorta torácica. Aorta torácica, muy bien. Recuerden que se llama callado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal. Todo el vaso se llama aorta, pero recuerden que se divide en tres. El callado de la aorta es todo lo que empieza con el bastoncito. La aorta torácica es después de que sale el bastoncito, más o menos aquí, hacia abajo es la aorta torácica. Y una vez que pase por el músculo, se va a llamar aorta abdominal. ¿Cómo se llama este músculo, Alessandra? Este músculo que vemos aquí que divide las dos cavidades. ¿Cómo se llama el músculo? ¿Cuál no vi? Este músculo que divide las dos cavidades, abdominal y torácica. ¿Cómo se llama este músculo?
Ceci, ¿se acuerda cómo se llama el músculo que divide las cajas abdominales y torácicas? Ceci, este musculito que se encuentra aquí. ¿Cómo se llama el músculo, Ceci? No, no me acuerdo. Ay, sí. Diafragma. Diafragma. Así es, se llama diafragma. Muy bien. Entonces, el músculo diafragmático es el que divide nuestra caja abdominal con nuestra caja torácica y es que va a ser el paso precisamente de nuestra aorta abdominal convirtiéndose, una vez que pasa por el músculo diafragmático, a la aorta abdominal. ¿Sale? Entonces, habíamos encontrado precisamente dentro del callado de la aorta algunas arterias importantes. Espero que me escuchen un poquito porque mi internet se empezó a poner inestable. Ok. Dentro de la aorta, el callado de la aorta van a salir vasos importantes. Entre estos tenemos el vaso de la subclavia. Se llama subclavia porque va abajo de la clavícula precisamente. Subclavia derecha y la subclavia izquierda. De la subclavia derecha sale un vaso importante que se llama la carótida. Y del otro lado lo mismo pasa, parte de lo que es la aorta, el callado de la aorta sale la otra carótida. Aquí es una parte importante o específica. De lo que es la subclavia sale la carótida derecha, pero la carótida izquierda no sale de la subclavia izquierda. Sale directamente, y si ustedes lo ven en la imagen, sale directamente del callado de la aorta. Es decir, del callado de la aorta salen tres importantes vasos. La subclavia derecha, la subclavia izquierda y la carótida izquierda. Mientras que la carótida derecha sale de la subclavia derecha. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta esa precisamente, y pregunta de examen, obviamente. ¿Cuáles son los tres vasos que salen del callado de la aorta? La subclavia derecha, lo que es la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Esos son los tres vasos que salen del callado de la aorta. Muy bien. Alessandra, no, Cari, ¿me puede decir cómo se llama el sistema circulatorio que irriga el mismo corazón? Lo dijimos la clase pasada. Dijimos que el corazón recibe sangre de todo el organismo, pero para poder vivir requiere que se nutra con otros vasos. ¿Cómo se llaman los vasos que nutren al corazón? Los que se encuentran es corazoncito y los vasos que están encima del corazón. ¿Cómo se llaman esos vasos? Que yo les decía la clase pasada. Si esos vasos se tapan, crean infartos. ¿Cómo se llaman, Cari? Plaqueta. No, las plaquetas son las células sanguíneas. ¿Cómo se llaman? Alessandra, ¿cómo se llaman esos vasos del corazón que irrigan al corazón? ¿Cómo se llaman, Alessandra? Adolfo, ¿cómo se llaman los vasos, Adolfo? Ney, Ceci, ¿cómo se llaman esos vasitos que irrigan al mismo corazón? Es la aurícula. No, No. no, la aurícula es la que le llega la sangre. Yo no dije de dónde llega la sangre, porque una cosa es que llegue la sangre al corazón y que salga del corazón, pero otra cosa es qué venas y más bien qué arterias alimentan al corazón. Es decir, yo al momento de decir irrigar el corazón, quiere decir que le llega la sangre para tomar los nutrientes. Cuando llega la sangre de los vasos más grandes al corazón, a las aurículas, no se va a nutrir de esa sangre, ¿sale? Solamente llega ahí para distribuirla por todo el cuerpo humano, ¿sale? Para que me ¿Es la entiendan. aorta coronaria? La arteria, no aorta, las arterias coronarias. Y las arterias Ah, coronarias eso. salen de la aorta torácica, ¿vale? Entonces, de la aorta torácica salen las arterias coronarias. Se llaman coronarias porque coronan, le dan la corona al corazón precisamente, para que se acuerden. Entonces, son arterias coronarias. Si esas arterias coronarias se tapan, se crea un infarto. Entonces, por eso es importante conocer esa parte. Las arterias coronarias irrigan al corazón y recuerden que el corazón tiene paredes. Entonces habíamos dicho que, o caras, la cara superior, la cara inferior y la cara lateral, dependiendo en dónde se lleve el taponamiento de estas
Arterias coronarias, es decir, vamos a decir, es un infarto inferior, es un infarto superior, es un infarto lateral, ¿sale? Para eso me sirve saber las caras del corazón y las arterias coronarias, ¿sale? Entonces, ya vieron que no solamente es aprender por aprender, sino también para saber la fisiopatología de las enfermedades que van a ver posteriormente en algunas materias. Muy bien. Entonces, de la aorta abdominal, una vez que pasa por toda la caja abdominal, se divide en dos la arteria o la arteria o aorta abdominal, que es el gran vaso de esta parte. Y lo dividíamos y habíamos dicho que se llamaban ilíaca derecha e ilíaca izquierda, ¿vale? Va a irrigar prácticamente todos la sangre que se empieza o los órganos que se encuentran en esta cavidad que se llama cavidad pélvica, ¿vale? Entonces, en la cavidad pélvica se encuentran las ilíacas, ilíaca derecha e ilíaca izquierda, ¿sale? Pasando una vez lo que es la cadera por estos orificios de las ilíacas, precisamente del hueso ilíaco de la cadera, se convierten en arterias femorales. Les dije que vamos a ver las arterias más grandes, las arterias pequeñitas no. Entonces, las arterias femorales. Y las arterias femorales van a irrigar precisamente los músculos y el hueso que se llama el fémur. Por eso se llaman arterias femorales. Comúnmente reciben los nombres de acuerdo a los lugares en donde se encuentran, ¿sale? Entonces, dentro de la aorta abdominal, aparte de que se divide en estas ilíacas, tenemos otras arterias importantes como las arterias mesentéricas que irrigan al intestino delgado y al intestino grueso, las arterias suprarrenales que irrigan a la glándula suprarrenal, las arterias renales que irrigan al riñón, las arterias gonadales que irrigan a los testículos o irrigan a los ovarios, otras arterias mesentéricas que siguen irrigando a lo que son el intestino delgado, el intestino grueso, las arterias lumbares que van a irrigar precisamente la columna lumbar. Todas esas arterias más pequeñas salen precisamente de las arterias abdominales y prácticamente reciben el nombre de los órganos a los cuales van a irrigar, a excepción de las mesentéricas, que no se llaman arterias intestinales, sino arterias mesentéricas, las demás sí tienen nombre. Suprarrenal, renal, gonadal, que irriga los testículos o los ovarios, las lumbares, ¿sale? Entonces, esas sacras que van a irrigar al hueso sacro, ¿sale? Entonces, esos son los nombres que reciben estas arterias que salen precisamente de la aorta abdominal y se divide y posteriormente arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda y posteriormente pasando el orificio del hueso ilíaco, la arteria femoral izquierda y la arteria femoral derecha. Eso es por la parte de abajo. Déjenme pasarle a otra. Muy bien. Para continuar con la parte de abajo. Entonces, una vez que se convierta en la arteria femoral, posteriormente pasa hacia la rodilla, esa misma arteria, y se divide en arteria poplítea, derecha e izquierda. Pasa al popliteo, hueso popliteo precisamente, más bien el hueco popliteo que se encuentra a través de la articulación de la rodilla, por eso se llama arteria poplitea, pasa precisamente a convertirse en lo que es la tibia, arteria tibial derecha e izquierda, que es precisamente por el hueso tibial, y ya posteriormente se convierten en arterias del pie. Y ahí nos vamos a meter en líos porque pues cada una de las arterias del pie tiene nombre diferente. Nos quedamos hasta la arteria tibial derecha e izquierda y la arteria peroneal derecha e izquierda. Vamos arriba con el brazo. Dijimos que del callado de la aorta salía precisamente la arteria subclavia derecha, continuándose precisamente con la arteria braquial, que se encuentra en este lado, o humeral, como gusten llamarla, precisamente por el hueso del húmero, pasa a convertirse a la arteria cubital, derecha e izquierda obviamente, dependiendo del hueso donde nosotros estamos, o la arteria radial por el hueso del radio. Y ya posteriormente se convierten en las arterias de la mano. Tampoco nos vamos a meter en cada una de las arterias de la mano porque es un complejo diferente. Entonces, vamos viendo precisamente las arterias nada más grandes. Cari, ¿por qué es importante saber estas arterias aquí en el brazo? ¿De qué le serviría saber que hay arteria braquial, la arteria radial, la arteria cubital y las arterias digitales, llamámoslas así, de las manos? ¿Por qué, Cari? ¿De qué le serviría a usted como enfermera?
Porque, bueno, no sé si me serviría para canalizar. Para canalizar. ¿Y dónde canalizarían? ¿Dónde canalizaría, Cari? ¿En cuál de todas esas arterias del brazo canalizaría? ¿En dónde canalizaría, Cari? Pregunta del millón. Ceci. Radial derecho. Ah, radial derecha. Ok. Ceci, ¿usted en cuál canalizaría? Cari dice que en la radial derecha. Bueno, o izquierda, supongo también. ¿En dónde canalizaría usted, Ceci? Más abajito, pero ¿En dónde? Usted diga una arteria. es Usted que escoja. mandé. Usted escoja la arteria. ¿Dónde quiere funcionar a su paciente? ¿En cuál de todas esas Es que es arterias por quiere? acá, pero por abajito de la radial derecha, pero no sé cómo se llama. ¿En esta parte de la mano? No, un poquito más arribita. Ah, No, aquí. arribita. No, Ok, abajito del radial, pero no sé cómo se llama. ¿aquí? Sí, por ahí. Se sigue llamando radial. Toda esta es la Ah, radial, mira. ok. Deja con mi mouse. Desde aquí, desde el codo, no sé si alcanzas a ver, Ceci. Desde aquí donde tengo desde el codo hasta abajo, hasta donde llegamos a estos huesos del metacarpianos, se llama radial. Es decir, pongo mi mano acá. Déjenme. Desde aquí del codo, aquí está mi codo, desde aquí, precisamente pongo mi manita hacia el lado donde está mi dedo gordito, hacia acá, se llaman radiales, la arteria radial. Desde mi codo hacia donde está mi dedo flaquito, se llama arteria cubital. Y todo lo que va desde el hombro, desde aquí hasta el codo, se llama arteria braquial. Entonces, Cari, y usted dice que la arteria radial, entonces podemos, efectivamente, ustedes pueden canalizar desde las arterias precisamente que se encuentran en la mano, que se llaman arterias metacarpianas, por los huesos metacarpianos que tenemos, por eso podemos llegar a canalizar en esta región, que sería lo más idóneo. Entonces, arterias metacarpianas podemos canalizar en la arteria radial o en la arteria cubital, y comúnmente donde siempre todos canalizamos es en la articulación del codo, un poquito más arriba o un poquito más abajo, ya sea en las radiales o cubitales o ya sea en la braquial. Por eso la sangre se saca de acá. Si yo saco del codo, la sangre comúnmente es de la arteria braquial, ¿sale? Entonces, ahí es donde ustedes pueden canalizar a un paciente. Entonces, para eso me sirve el sistema circulatorio, saberlo precisamente en la parte de arriba. Y bueno, tenemos otras arterias. Si subimos en el cuello, pues tenemos las arterias carótidas que se encuentran precisamente a los lados del cuello. Si ustedes cortan la carótida, se desangra el paciente porque va directamente con lo que es la aorta. Subimos más allá de las arterias carótidas. Se divide en una carótida interna porque entra precisamente hacia lo que es el cráneo y nos crea toda la circulación precisamente del cerebro. En el cerebro, lo más específico de las arterias y que irrigan a todo el cerebro está el sistema del polígono de Willis. Se los escribo en el chat para que lo tengan ustedes. Esas arterias que irrigan el cerebro, todo el cerebro se llama, déjenme poner acá, arterias del polígono de Willis. Willis es con doble L, perdón. Willis. Esas son las arterias que irrigan al cerebro y son muy importantes. Si se infartan también, vamos a tener un evento vascular cerebral, un infarto en el cerebro, ¿vale? O si se rompen, tenemos un evento vascular hemorrágico. Entonces, esas son las arterias que irrigan al cerebro, el polígono de Willis. Esas se irradian más y se siguen convirtiendo en diferentes arterias. Digo, no nos vamos a aprender cada una de las arterias, solamente las arterias más grandes que yo les acabo de mencionar ahorita en toda la clase. Muy bien. Voy a seguir. Y bueno, tenemos las venas, el sistema vascular. Las venas se llaman igual, solamente aquí donde cambiamos precisamente, bueno, aquí como ven, tenemos la yugular, la vena yugular, lo que en lugar de la arteria carótida se llama vena yugular, ¿vale?
De la vena yugular recoge toda la sangre que se encuentra de toda la cabeza y ingresa directamente hacia lo que es la vena cava superior. De la vena cava superior recuerden que entra al corazón, a la aurícula precisamente derecha. Entonces, todo eso de la vena cava superior que llega de la yugular derecha recoge toda la sangre de lo que son los brazos y de lo que es el cráneo y la cara. Y abajo tenemos otra vena muy grande que se llama vena cava inferior, que también entra a la aurícula derecha y que recoge toda la sangre a partir de lo que es parte del tórax y todo hacia abajo, abdomen y miembros inferiores. Entonces es la vena cava inferior. Tenemos la arteria brachiocefálica o braquial, como gusten llamarla para ser más fácil, que recoge precisamente de las venas axilares, de las venas braquiales, de las venas radiales, de las cubitales, de las metacarpianas. Ahí prácticamente son los mismos nombres que tienen las arterias con las venas. Digo, aquí lo único que en lugar de una vena carótida no se llama vena carótida, se llama vena yugular. Y la vena cava superior es la que vamos a tener aquí, y la vena brachiocefálica. Estas venas nos sirven porque en algún momento cuando un paciente está multipuncionado y ya no lo podemos canalizar ni del brazo, ni de las manos, ni de los pies, de ningún lado, ponemos un catéter venoso central, que es un catéter como las que nosotros canalizamos en el brazo, un poco más grueso, que se ingresa precisamente en la vena braquial o en la vena yugular y va directamente hacia la vena carótida, perdón, la vena cava superior y llega al corazón. Entonces ahí ponemos un catéter que va desde el cuello hacia adentro, hacia el corazón, o desde aquí donde está mi clavícula, hacia el corazón. He ahí la importancia de saber también este tipo de venas. Abajo, bueno, continuamos con la vena cava inferior, que es toda esta precisamente, y recoge la sangre de todos los órganos. Igual se llama vena suprarrenal derecha, izquierda, vena renal derecha, izquierda, lumbares izquierda, derecha, gonadales derecha, izquierda, ¿sale? Vena ilíaca común, bueno, la vena ilíaca derecha, la vena ilíaca izquierda, nos seguimos con la vena femoral, la vena tibial, la vena peroneal, las venas del pie, entonces esos no cambian, ¿sale? Solamente los únicos que cambiaron es la vena cava superior e inferior en lugar de la aorta. La arteria carótida cambia como vena yugular en el caso del sistema venoso. Entonces, esas son las grandes diferencias. Recuerden que las venas llevan la sangre hacia el corazón, mientras que las arterias salen la sangre hacia las arterias. La sangre del corazón hacia las arterias. Y bueno, mismas imágenes como ya les había mencionado con todas estas. Muy bien, entonces, vamos con la circulación mayor y la circulación menor. Les puse esta imagen así en grandote para que vuelvan a recordar lo que son las aurículas, los que son los ventrículos, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La aorta que sale aquí precisamente, los tres vasos que habíamos mencionado, que es carótida derecha, carótida izquierda y, ¿cómo dijimos que se llamaba aquí esta? Perdón, ¿cómo se llamaba esta? Que les dije, tres vasos que salen del callado de la aorta. ¿Cuáles eran los tres vasos que salen del callado de la aorta? Se los acabo de decir, chicos. Subclavia. Muy bien, Cari, subclavia izquierda, ¿sale? La subclavia izquierda sí sale de acá. Muy bien, Cari. Entonces, esta es el corazón, de nueva cuenta. Aquí está la vena cava superior y la vena cava inferior, que ingresa precisamente, si ustedes se dan cuenta, ingresan a la aurícula derecha. La vena cava superior ingresa aquí y la vena cava inferior ingresa acá. Recoge la sangre del cuerpo superior y del cuerpo inferior, estas arterias, esas venas, perdón. Entonces vamos con nuestra circulación mayor y la circulación menor. De la circulación menor o circulación pulmonar, lo único que hace es que sale del corazón hacia los pulmones, lleva sangre desoxigenada y la regresa de los pulmones al corazón con sangre oxigenada. Mientras que la circulación mayor lleva una circulación a partir del corazón hacia todo el cuerpo. Por eso se llama mayor, porque es del corazón a todo el cuerpo. Lleva la sangre oxigenada con rica en nutrientes y sale precisamente del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo hacia todo el corazón. Entonces,
Tenemos aquí precisamente en esta imagen la circulación pulmonar o menor, que es del corazón hacia los pulmones, y la circulación mayor o general, que sale del corazón a todo el resto del cuerpo. De hecho, aquí lo dice, a todo el resto del cuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano con estas circulaciones? Vamos a iniciar. Pasa, y eso es bien importante, de hecho se los pedí en una tarea, era que me hicieran un flujograma de las circulaciones más una imagen de la circulación mayor y menor. Algunos me lo entregaron, otros de plano hicieron caso omiso a la indicación. Entonces, pasa, recoge la sangre, dijimos, de la vena cava superior e inferior. Llegan esas venas cavas superior e inferior e ingresan precisamente a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a lo que es el ventrículo derecho, por medio precisamente de las válvulas tricuspidia. De la válvula tricuspidia, que es de la aurícula derecha a la ventrículo derecho, pasan hacia lo que es las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, junto con lo que estaba precisamente en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha, traen sangre desoxigenada, no rica en oxígeno. Entonces, como no es rica en oxígeno, requiere oxígeno para volverla a llevar a todo el cuerpo. Entonces, aquí es donde entra precisamente la circulación pulmonar o menor. Entonces, sale precisamente del ventrículo, pasa por las válvulas pulmonares a lo que es la arteria pulmonar y llegan precisamente hacia lo que son los pulmones por las arterias pulmonares. Fíjense, esta es la única arteria de todo el cuerpo humano que lleva sangre sin oxígeno. Recuerden que yo había dicho que la característica importante de las arterias es que llevaba oxígeno. Esta es la única arteria que no lleva oxígeno. Está desoxigenada la sangre. ¿Sale? Entonces, pasa a las arterias pulmonares, llega a los pulmones y en los pulmones la sangre se llena de oxígeno. Entonces, una vez que se llena de oxígeno recuerden, habíamos visto sistema respiratorio por medio del proceso alveolo capilar, sale dióxido de carbono y ingresa oxígeno. Y pasan precisamente a lo que son las venas pulmonares. Ojo, son las únicas venas que llevan sangre oxigenada al corazón. Son las únicas venas, ¿sale? Entonces, ingresa a las venas pulmonares, vuelve a bajar y llegan a lo que es la aurícula izquierda. Entonces, del pulmón llegan las venas a la que son la aurícula izquierda. Entonces, ya está rica en oxígeno. Hasta ahí se acaba la circulación menor o pulmonar. Ya, fue lo único. Entonces, la circulación menor inicia desde la vena cava superior e inferior, que llegan a lo que es la aurícula derecha, pasan por las válvulas tricuspidias a lo que son las aurículas, al ventrículo derecho, salen por las válvulas pulmonares hacia las arterias pulmonares y llegan al pulmón. Del pulmón regresan a las venas pulmonares y llegan hacia lo que son la aurícula izquierda. Y ya, se acabó la circulación menor. Ingresamos ahora sí a la circulación mayor. Una vez que la sangre con oxígeno llega a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral hacia lo que es el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo esa sangre oxigenada pasa por la válvula aórtica y sale precisamente por el callado de la aorta torácica, la aorta abdominal, y listo, sale a toda la circulación o a todo el sistema circulatorio que acabamos de ver hace ratito con todas las arterias del cuerpo. Y ya, esa es la circulación mayor. Vuelvo a repetir la circulación mayor. Una vez que ingresa la sangre de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa por medio de las válvulas aórticas a la aorta, pasa por el callado de la aorta torácica y la aorta abdominal y se distribuye por todas las arterias que acabamos de ver. Y esa es la circulación mayor. La circulación mayor ya lleva sangre oxigenada precisamente para que lo distribuya a todo el cuerpo humano. Y vuelve a regresar el cuerpo por la vena superior de la derecha, pasa al ventrículo derecho, vuelve a regresar, o más bien se sigue su caminito por las arterias pulmonares, llega al pulmón,
recoge la sangre oxigenada, la regresa por las venas pulmonares, llega a lo que es la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Y otra vez circulación mayor. ¿Sale? ¿Queda entendido, chicos? Esta parte. ¿Sí? ¿Sí, Ceci? ¿Cari? ¿Alessandra? Muy bien. Vamos con las preguntas. Ney, prenda su micrófono, por Mande. favor. Dígame la circulación menor. ¿Cómo va la circulación menor o pulmonar? Cuénteme, Ney. ¿Cómo va? Este, Haga de cuenta que le estoy haciendo examen. No, no haga de cuenta. Es su examen del día de hoy, Ney. Échele. mm, es la que viaja por bueno, por el ventrículo derecho, Ajá. a la arteria pulmonar, y esta va directa a los pulmones. Ajá. También va bueno, pasa por los alvéolos. ¿Qué Y más? es nada más. Ok, nada más. Muy bien. Yo, ¿Quién es yo? Alessandra. Alessandra. Échele. Se inicia en el ventrículo derecho, penetra los pulmones y deja oxígeno de la sangre y se carga con oxígeno. Ajá. La sangre arterial pasa por los capilares en las 4 venas pulmonares que salen de ambos pulmones y llegan a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ok. Más o menos, Alessandra. Así como les preguntaba de arriba hacia abajo y todo lo demás en el sistema pulmonar o en el sistema respiratorio, también tienen que ser muy específicos en esto. Entonces, si me dicen nada más así como lo dijo Alessandra, o sea, me lo dijo más o menos bien, sería como la mitad de la respuesta del examen. Yo necesito ser más específico, ¿sale? ¿De dónde a dónde viaja esa sangre? Ceci, ¿cómo va? Ay, Ceci, ya no escucho nada. Ahí está, ¿me escucha? Ya, ahora sí, ya. ¿Cómo va, Dijo que Ceci? empieza de la válvula izquierda, empieza del mitral, Ajá. entra al ventrículo izquierdo, de ahí va bajando a la válvula aórtica, y llega al callado de la aorta y a las arterias. Ok. Más o menos, pero bueno, está bien. Vuelvo a repetir. De la vena cava superior y de la vena cava inferior llegan a la aurícula derecha. ¿Sale? De la aurícula derecha pasa por las válvulas tricuspidias y bajan a lo que es el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasan por las válvulas pulmonares hacia lo que son las arterias pulmonares y llegan al pulmón. Llegan a los capilares al proceso alveolo capilar, recogen el oxígeno y salen otra vez de los pulmones hacia lo que son las venas pulmonares. Las venas pulmonares llegan a lo que es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda ya ahí termina como tal el proceso de la circulación menor. Ya la sangre ya está oxigenada. Vamos con la circulación mayor. De la aurícula izquierda pasan por la válvula mitral hacia abajo en lo que es el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa por las válvulas aórticas hacia lo que es la aorta, callado de la aorta, aorta torácica, aorta abdominal y lo distribuyen a todo el cuerpo y ya lleva sangre oxigenada. Una vez que pase por todo el cuerpo, vuelve a regresar por la vena cava superior e inferior y regresa hacia lo que es la aurícula derecha. Ese es todo el proceso de la circulación mayor y menor. ¿Sí? O sea, así se lo deben de aprender y así es como debe de ir. Muy bien, chicos. Dudas, preguntas con todo el sistema cardiovascular que acabamos de ver. Nos tardamos mucho en ver el sistema cardiovascular, ¿eh? Dudas, preguntas.
Profe, entonces esto va a ser lo del diagrama del flujo sanguíneo. Así es. Eso es lo que les había pedido, es un diagrama de flujo, es decir, me tenían que describir así como se los acabo de decir. Ven acá va superior e inferior, una rayita a aurícula derecha, perdón, sí, aurícula derecha, otra rayita, válvula tricuspidia, otra rayita, ventrículo derecho, otra rayita, válvula pulmonar, otra rayita, arterias pulmonares, otra rayita, pulmones con la membrana alveolo capilar, otra rayita, y así sucesivamente. Ese es un flujograma. Es cómo va, como una línea prácticamente, cómo va la circulación. ¿Ok? Entonces, eso es la circulación de nuestro cuerpo humano, mayor y menor. Entonces, para que se la aprendan, para que la chequen y para que no tengamos ningún problema en el examen. Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas, preguntas con lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, aquí se acaba la clase 10:15. Muy bien, chicos. Nos conectamos y nos volvemos a desconectar para darles las últimas indicaciones, por favor. Ahorita los veo en un segundito.